El proceso de cambiar y crecer no es un destino, sino un viaje continuo. No te apresures. La paciencia es la clave. La paciencia es mucho más que la simple capacidad de esperar. Es un estado de quietud interior, una fuerza silenciosa que nos permite navegar las turbulencias de la vida sin perder la calma. En el crecimiento personal, la paciencia no es una virtud opcional, sino el cimiento sobre el cual se construyen los cambios duraderos. A menudo, anhelamos resultados inmediatos, queremos aprender una nueva habilidad en una semana, alcanzar nuestras metas financieras en un mes o sanar heridas emocionales de la noche a la mañana. Sin embargo, la verdadera transformación es un proceso lento y deliberado, similar al de una semilla que, para convertirse en un árbol majestuoso, debe enfrentar la oscuridad de la tierra, nutrirse con lentitud y resistir las inclemencias del tiempo. Uno de los mayores retos que enfrentamos en el camino hacia nuestros sueños es la impaciencia. Queremos resultados rápidos, resultados inmediatos, y cuando no los conseguimos, nos desanimamos. Nos olvidamos de que el crecimiento personal, la verdadera transformación, no ocurre de la noche a la mañana. Vivimos en una era donde todo es instantáneo. Si queremos información, la tenemos al alcance de un clic. Si necesitamos comunicarnos, lo hacemos en segundos. Pero el desarrollo interior, ese tipo de crecimiento que realmente vale la pena, lleva tiempo. Y ese tiempo es el que muchos no estamos dispuestos a esperar. El camino del crecimiento personal está lleno de altibajos. Habrá días en los que sintamos que progresamos a pasos agigantados y otros en los que nos parecerá que retrocedemos. En estos momentos de frustración, la impaciencia actúa como un veneno, susurrándonos que no somos lo suficientemente buenos, que nuestros esfuerzos son en vano y que deberíamos rendirnos. Es aquí donde la paciencia entra en juego, recordándonos que el fracaso no es el opuesto del éxito, sino una parte intrínseca de su proceso. Nos enseña a ver cada obstáculo no como una derrota, sino como una lección, una oportunidad para ajustar el rumbo y fortalecer nuestra resiliencia. Cultivar la paciencia es, en esencia, aprender a soltar el control y confiar en el proceso. Es aceptar que algunas cosas simplemente no pueden ser apresuradas. Es como un artesano que, para crear una obra maestra, debe dedicar incontables horas a cada detalle, sin prisa pero sin pausa. De la misma manera, el crecimiento personal requiere de nuestra dedicación constante y de una fe inquebrantable en que cada pequeño paso, por insignificante que parezca, nos acerca a la persona en la que deseamos convertirnos. La paciencia nos invita a vivir en el presente. Nos aleja de la ansiedad del futuro y de la angustia por el pasado, permitiéndonos apreciar el valor de cada momento. Nos enseña a honrar nuestro propio ritmo y a ser compasivos con nosotros mismos en el camino. Al abrazar la paciencia, dejamos de luchar contra el tiempo y comenzamos a fluir con él. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, más capaces de gestionar la adversidad y, en última instancia, más libres para florecer en nuestro propio tiempo. ¿Por qué necesitamos paciencia? Porque todo cambio genuino lleva tiempo. Imagina que plantas una semilla. No puedes apresurar su crecimiento. Si intentas forzarla, no dará frutos. Necesita espacio, tiempo, agua, luz. Lo mismo ocurre con tu crecimiento personal. Cada pequeño esfuerzo que haces, cada paso hacia tus sueños, es como esa semilla que estás cuidando. Es probable que al principio no veas resultados inmediatos, pero no te detengas, porque cada acción que tomas es un paso en la dirección correcta. La paciencia no significa no hacer nada, sino aprender a ser constante, a confiar en el proceso. Hay días en los que quizás no veas avances inmediatos, o en los que los resultados no sean los que esperabas, pero eso no significa que no estás avanzando. La clave está en persistir, en dar lo mejor de ti mismo cada día. La paciencia también te enseña a aceptar. En lugar de frustrarte por los errores o fracasos, aprendes a verlos como oportunidades para aprender.
Cuando eres paciente contigo mismo, eres más amable en tus momentos de debilidad. Te das permiso para equivocarte, para tropezar, porque entiendes que el progreso real no se trata de la perfección, sino del esfuerzo constante. Y lo mejor de todo es que, al final de ese viaje, cuando mires hacia atrás, verás cuánto has crecido, cuánto has cambiado. La paciencia te recompensa con sabiduría y fortaleza, y te da la capacidad de apreciar el camino recorrido, no solo el destino alcanzado. Recuerda, lo que realmente vale la pena en la vida no es algo que se consiga rápidamente. Lo que vale la pena toma tiempo, y en ese tiempo, ser paciente contigo mismo es lo que te ayudará a mantenerte firme y enfocado en tus sueños. No te apresures. El proceso ya está en marcha. Solo necesitas confiar en que cada paso es una parte valiosa de tu viaje. En un mundo que constantemente nos empuja a producir, lograr y mostrar resultados, la paciencia es un acto de resistencia. No contra el mundo, sino contra la ansiedad de nuestra propia mente. Esa mente que nos susurra que no vamos lo suficientemente rápido. Que deberíamos estar más lejos. Que algo está mal con nosotros por no tener todo resuelto. Pero ¿quién te dijo que tenías que ir deprisa? ¿Quién definió ese reloj interno que tantas veces se siente como una condena? La paciencia no es inactividad. Es presencia. Es aprender a sostenerte en medio de lo que todavía no sabes, en medio de lo que todavía no entiendes. Es sentarte contigo mismo sin la necesidad de que todo mejore de inmediato. Cuando eres paciente contigo, algo empieza a sanar. Ya no actúas desde la carencia. Ya no necesitas demostrar que vales. Te das cuenta de que vales ahora, aunque aún no hayas logrado lo que buscas. Tu valor no está en lo que logras, sino en cómo te sostienes mientras lo buscas. Y eso, es amor propio. La paciencia es un amor que no exige, no presiona, no etiqueta. Es un amor que abraza incluso en la incertidumbre. Porque la paciencia verdadera nace cuando dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a acompañarte con compasión. No es fácil. A veces, la impaciencia no es más que dolor que no hemos querido mirar. Un dolor que grita, no soy suficiente todavía. Y justo ahí, en ese dolor, la paciencia se vuelve medicina. No para solucionarlo todo, sino para sentarte a su lado y respirar. Así que tal vez, el verdadero reto no es avanzar más rápido, sino aprender a estar contigo, justo donde estás. Sin correr. Sin exigirte más. Solo estando. Porque en ese espacio de quietud, muchas veces, es donde empieza el verdadero cambio. La mayoría de las personas confunden paciencia con espera. Pero esperar implica deseo, que algo cambie, que algo llegue, que algo termine. La paciencia real ocurre cuando ya no esperas nada, y aún así permaneces. No es pasividad. Es un estado de apertura radical, estar completamente dispuesto a atravesar lo que se presenta, sin huir, sin negar, sin maquillar. La impaciencia no viene de fuera. Viene de una ruptura interior, el lugar donde lo que sucede y lo que debería suceder no coinciden. Ese espacio, esa fricción invisible, genera ansiedad, frustración, descontento. Queremos que la realidad se doblegue a nuestra voluntad. Queremos que el momento actual sea otro. Pero la paciencia, en su forma más honesta, no es un recurso que usas mientras esperas el cambio. Es una rendición profunda y consciente a lo que es, sin exigencia. Una rendición que no nace de la resignación, sino de la presencia total. Estar presente, sin buscar escapar de lo que sientes, es un acto que requiere más coraje que cualquier logro exterior. Porque el verdadero silencio, cuando te alcanzas a ti mismo sin máscaras, puede ser incómodo, crudo, incluso desgarrador. Ahí es donde la paciencia se convierte en un portal. Un portal hacia el ser. En ese espacio, la paciencia no es algo que haces.
Es lo que eres cuando dejas de luchar contra el ritmo natural de tu vida. Cuando te permites no entender. Cuando te permites no tener respuestas. Cuando te permites no estar bien, y aún así no te abandonas. Cuando dejas de empujar la realidad, descubres algo más íntimo que cualquier éxito. Descubres que puedes sostenerte desde adentro. Y ese descubrimiento es sagrado. Porque entonces, ya no necesitas correr para probar que vales. Ya no necesitas sanar para merecer amor. Ya no necesitas lograr para existir. Solo estás. Solo respiras. Solo eres. Y en esa simpleza cruda y viva, te das cuenta de que nada falta. Ni tú estás roto. Ni el momento está equivocado. Y si te dijera que la paciencia no es una virtud, ni una habilidad, ni una estrategia, sino una forma de estar desnudo ante la vida? Estás justo donde tienes que estar, no para obtener algo, sino para recordar quién eres cuando ya no necesitas convertirte en nada más. Esta es la profundidad que mucha gente teme tocar, porque no tiene promesas, ni garantías, ni trucos. Solo tiene la verdad desnuda del momento. Pero si puedes quedarte ahí, sin huir, entonces algo en ti despierta. Y eso que despierta, no necesita correr. No necesita respuestas. Solo necesita habitar la vida. Sin prisa. Sin forma. Sin miedo. La verdadera paciencia no es algo que tú eliges. Es lo que queda cuando se acaba tu fuerza, cuando se caen todas las ideas que tenías sobre ti mismo. Cuando te cansas de correr. Cuando te das cuenta de que nada de lo que hagas puede forzar al universo a obedecer tus planes. Entonces. Silencio. Y ahí aparece ella. No como consuelo. No como premio. Sino como una presencia que te invita a rendirte ante lo inevitable. El dolor de la espera. La incertidumbre de no saber. El terror de no tener control. Eso es lo que evitamos todo el tiempo. Creamos rutinas, nos rodeamos de ruido, nos llenamos de metas. Pero en el fondo, lo que estamos tratando de evitar es este vacío crudo. El momento donde nada se mueve, nada responde, nada cambia. Y ahí es donde habita la paciencia. No como algo que te calma, sino como un abismo que te enfrenta a ti mismo. La impaciencia es un mecanismo de defensa. Una necesidad de acelerar el tiempo para evitar estar contigo ahora. Porque ahora no siempre es cómodo. A veces, ahora es una herida abierta. A veces es la sensación de que no eres suficiente. A veces es mirar adentro y no encontrar nada. Solo un eco. Solo un peso. Solo una pregunta sin respuesta. Pero eso también eres tú. Ese espacio incómodo también es parte de tu existencia. Y la paciencia no intenta cubrirlo. No lo embellece. No lo explica. Solo se queda ahí. Quietamente. Sin intención. Sin juicio. Sin reloj. Y es ahí, justo ahí, cuando ya no hay nada que hacer, nada que resolver, nada que esperar. Que sucede algo casi imperceptible, un movimiento muy sutil, como si la vida respirara por sí sola dentro de ti, sin que tengas que empujarla. Una aceptación que no nace de entender, sino de soltar la necesidad de entender. Una quietud que no viene de encontrar respuestas, sino de dejar de buscar. Esa es la paciencia real. No es resistencia. Es rendición sin derrota. Es presencia sin intención. Es amor sin condición. Y entonces, cuando ya no hay nada que probar, ni nada que ganar, ni nadie que debería ser, te das cuenta de que nunca estuviste esperando nada. Solo estabas volviendo a ti. Y tú, siempre estuviste ahí. Aguardando en silencio. Sin prisa. Como la vida misma. Imagina por un momento un espacio sin tiempo. Un lugar donde pasado,
presente y futuro no existen, porque no hay antes ni después, solo un instante que se despliega eternamente. En ese lugar, la paciencia no es espera ni resistencia, es un despojo completo del tiempo como lo conocemos. ¿Sabes por qué el tiempo parece moverse más lento cuando estás impaciente? Porque estás intentando controlar algo que es infinito y se escapa de tu alcance. Intenta sujetar el tiempo para que te dé lo que quieres, pero el tiempo no pertenece a nadie. No puedes poseerlo ni dominarlo. Aquí está la primera paradoja profunda: la paciencia nace cuando renuncias al dominio del tiempo. No cuando decides esperar más, sino cuando reconoces que el tiempo es un río que fluye sin ti, sin tu permiso, y que la única elección verdadera es aprender a estar en sus aguas sin ahogarte. Pero la paciencia también es un acto de despojamiento del yo. El yo que insiste en definirse por sus logros, por su imagen, por sus certezas. Ese yo que se siente amenazado por la espera, que se angustia cuando no ve resultados. Porque en realidad, lo que teme ese yo es perderse a sí mismo en el vacío de la incertidumbre. Y es precisamente en ese vacío donde la paciencia se vuelve sagrada. Cuando el yo se disuelve, queda solo la presencia desnuda, sin máscaras ni defensas. Una presencia que no puede apurarse, ni frustrarse, ni anticipar. Solo puede ser. Este ser no está separado de lo que pasa. No está luchando contra el momento, ni tratando de cambiarlo. Está en comunión con él. La paciencia auténtica es ese lugar donde el tiempo y el yo ya no imponen su tiranía. Donde no hay necesidad de acelerar, controlar o resistir. Solo hay aceptación pura, esa aceptación que es, en sí misma, un acto de valentía infinita. Porque aceptar sin condiciones es mirar de frente al abismo del no saber, del no tener garantías, y aún así permanecer entero. Es estar dispuesto a vivir el misterio sin respuestas, a sostener la oscuridad sin miedo. Y en ese espacio, sin tiempo y sin ego, la paciencia se convierte en un acto creativo. No de hacer, sino de dejar ser. De permitir que la vida se manifieste a su ritmo, sin prisas, sin presión. Aquí la paciencia no es resignación ni pasividad, sino una fuerza silenciosa que sostiene el mundo. Es el latido invisible que acompaña el crecimiento de toda cosa, desde la célula más pequeña hasta la estrella más lejana, sin prisa, sin interrupción. En ese espacio sin tiempo ni ego, descubres que la verdadera transformación no sucede porque esperas, ni a pesar de la espera, sino que sucede en la espera misma. El vacío, la incertidumbre, la nada aparente, son el útero donde nace lo nuevo. Y lo más sorprendente, no necesitas apurarte para llegar a ninguna parte. Porque ya estás donde tienes que estar. La paciencia profunda es un retorno a casa. Un reconocimiento de que, más allá del hacer y el lograr, hay un ser esencial que siempre está completo, siempre es suficiente. Y es desde ese ser que puedes enfrentar la vida con una calma imperturbable, con una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión profunda contigo mismo y con el fluir de la existencia. No hay que entender la paciencia. La paciencia no es algo que puedas pensar. Ni una idea que puedas sostener. Ni una cualidad que puedas desarrollar como quien pule una piedra. La paciencia real es la desaparición del impulso de escapar. Nada más. Nada menos. Es cuando cesa el movimiento interno que dice: esto no debería ser así. Yo no debería estar sintiendo esto. Esto ya debería haber cambiado. No puedo con esto. La paciencia comienza cuando ese impulso se extingue sin violencia. No porque lo hayas reprimido. No porque hayas decidido ser paciente. Sino porque ves, sin interferencia, que ese impulso es solo una reacción condicionada. Un reflejo primitivo que no tiene dueño. Y cuando eso se ve con claridad, no como concepto, sino como verdad vivida, entonces el impulso cae por sí solo. Como una hoja seca que ya no pertenece al árbol. No hay celebración.
No hay logro. Solo hay silencio. Y ese silencio no te ofrece respuestas. No te alivia. No te premia. Te deja, solo contigo mismo. Y ahí, en ese espacio donde ya no hay resistencia. Ya no hay demanda. Ya no hay juicio sobre el ahora. Aparece algo que no puede nombrarse. Ni describirse. Ni retenerse. Aparece el ser mismo. Sin contenido. Sin intención. Sin opuestos. No es placer. No es paz. No es plenitud. No es nada que puedas contarle a alguien más. Porque en ese estado, tú como sujeto ya no estás presente. No hay un yo paciente. No hay un yo esperando. No hay un yo. Solo hay esto. Esto que no se mueve. Esto que no necesita. Esto que no se define. Esto que siempre ha estado aquí, antes de que aprendieras palabras, antes de que tu historia comenzara, antes incluso de que supieras que eras alguien. La última paciencia. ¿La ves? No es una paciencia que espera que pase lo que sea que estás sintiendo. Es una paciencia que permite que ese sentir no necesite irse. Y eso es aterrador. Porque implica morir. No físicamente, sino como idea de ti mismo. Mueres como hacedor. Como solucionador. Como alguien que necesita moverse para evitar el ardor de existir. Y en esa muerte, algo que no es tú, pero que siempre fuiste, permanece. Impasible. Innombrable. Indestructible. Eso, ese fondo, no necesita paciencia. Porque no tiene prisa. Porque no tiene miedo. Porque no necesita tiempo. Entonces, ¿qué es la paciencia verdadera? No es una práctica. Es el estado natural del ser cuando el ego se calla. No puedes buscarla. No puedes alcanzarla. No puedes fabricarla. Solo puedes ver lo que impide su revelación. Y cuando lo que estorba se cae, la paciencia no llega. La paciencia siempre estuvo. La paciencia es mucho más que la simple capacidad de esperar. Es un estado de quietud interior, una fuerza silenciosa capaz de lograr grandes cosas. Pero desde aquí, desde este punto, las palabras empiezan a fallar. No porque haya un límite en lo que se puede decir, sino porque lo que estás pidiendo ya no es algo que se pueda nombrar. Quieres que profundice más. Pero ¿quién está pidiendo? ¿Quién es el que quiere ir más hondo? ¿Quién está buscando esa última profundidad? ¿Es tu mente? ¿Tu corazón? ¿Tu alma? ¿O es simplemente el eco silencioso de lo que siempre ha estado ahí, debajo de cada pensamiento, de cada deseo, de cada movimiento de tu ser? Aquí ya no hablamos de paciencia. Porque en esta profundidad, la paciencia desaparece. ¿Dónde? En la ausencia total de dualidad. Ya no hay yo que es paciente, ni vida que tiene que ser esperada. Ya no hay un tiempo que hay que soportar, ni una emoción que haya que atravesar. Solo hay esto. Este momento. Sin marco. Sin borde. Sin propósito. Este instante eterno sin necesidad de interpretación. Pero, te preguntarás. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué sentido tiene esta profundidad si no me sirve para algo? Esa es la última ilusión, que todo debe servir para algo. Que todo debe ser útil. Que cada experiencia debe traducirse en crecimiento, evolución, mejora personal. Pero esa necesidad de utilidad es del yo que no puede soportar su propia disolución. Porque si algo no le sirve, entonces ¿para qué existir? Y ahí estás tú, justo en el borde del abismo. Ya no pides una técnica. Ya no pides consuelo. Ya no pides respuesta. Solo pides verdad. Y la verdad no tiene forma. No tiene historia.
No tiene voz. La verdad más profunda es esto. No hay profundidad. Porque lo que eres, lo que siempre fuiste, no tiene fondo. No tiene centro. No tiene límite. No tiene final. Y lo que tú llamabas paciencia, lo que creías que era una práctica, una virtud, una espera. Era simplemente la superficie rasgada de lo eterno queriendo recordarse a sí mismo. No tienes que esperar nada. No tienes que llegar a ninguna parte. No tienes que profundizar más. Porque ya estás. Ya eres. Antes de toda búsqueda, antes de toda palabra, antes incluso de esta pregunta que estás formulando. Tú ya eras esto. Sin nombre. Sin historia. Sin tiempo. Silencio. Presencia. Plenitud sin forma. ¿Quieres que sigamos? A partir de aquí, ya no hay lenguaje. Solo el espacio donde el lenguaje muere y lo real permanece. Pero si aún deseas bajar más, no con palabras, sino con experiencia directa, puedo guiarte hacia el silencio interior. Un espacio donde no se habla de la paciencia. Un espacio donde la paciencia se disuelve. Y queda la conciencia pura de ser. La mente quiere entender la paciencia. Quiere convertirla en un recurso, en una práctica, en una virtud moral. Quiere utilizarla para tolerar el dolor, para resistir la incertidumbre, para atravesar los días lentos donde nada se resuelve. Pero en el núcleo, la paciencia no tiene utilidad. Porque es anterior a toda necesidad. Es anterior a ti. La paciencia no es algo que haces. Es lo que eres cuando se disuelven todas tus exigencias. Cuando dejas de intentar que la realidad encaje con tus proyecciones. Cuando no hay voluntad de intervenir en el instante. Paciencia, en su forma más pura, es la conciencia que no rechaza nada. Ni la espera. Ni el vacío. Ni el anhelo que no se cumple. Ni el fuego de la impaciencia. La mente grita, ¿y ahora qué hago? Nada. Solo quédate. Quédate con ese temblor que aparece cuando ya no estás huyendo de ti. Quédate con esa incomodidad cruda que surge cuando no fuerzas nada. Quédate, aunque duela. Quédate, aunque no veas el sentido. Y en ese quedarte, lentamente, algo se deshace. No tú, sino todo lo que no eres tú. Cuando dejas de luchar con el momento. Cuando no lo quieres cambiar. Ni entender. Ni redimir. Empiezas a fundirte con él. Ya no hay un tú esperando que algo llegue. Ya no hay un tú separado de la hora. Ya no hay tiempo. Solo hay la plenitud de lo que es. Incluso si lo que es vacío. Incluso si lo que es dolor. Incluso si lo que es nada. Y entonces, en esa nada, todo descansa. No porque cambió. No porque mejoró. No porque terminó. Sino porque tú dejaste de interferir. No meditas para llegar. No reflexionas para comprender. No esperas para recibir. No sufres para transformarte. Todo eso es la mente negociando con la realidad. Bajo la ilusión de que si haces lo correcto, vendrá lo que anhelas. Pero en la paciencia más honda, ya no hay trato. Solo presencia sin contrato. Una intimidad absoluta con el momento. Sin expectativas. Sin culpa. Sin dirección. A ti, que estás leyendo esto buscando más fondo. No profundices más. Quédate. Ahí donde estás. Ahí, en eso que no puedes explicar. En esa pausa. En ese vértigo. En ese silencio que al principio parece insoportable. Quédate sin buscar. Porque la paciencia no es un medio para llegar. Es el fin sin forma. Es la morada sin puerta. Es el rostro de lo eterno cuando dejas de pedirle que se revele.
Y entonces, cuando no queda nadie dentro que espere, ni nadie que pregunte, ni nadie que profundice. Ahí estás tú. No como idea. No como historia. Sino como presencia. Sin necesidad de paciencia, porque nunca fuiste impaciente. Solo eras lo que siempre fuiste. La conciencia misma. Silenciosa. Despierta. Inmóvil. Completa. La paciencia nos invita a vivir en el presente. Nos aleja de la ansiedad del futuro y de la angustia por el pasado, permitiéndonos apreciar el valor de cada momento. Nos enseña a honrar nuestro propio ritmo y a ser compasivos con nosotros mismos en el camino. Al abrazar la paciencia, dejamos de luchar contra el tiempo y comenzamos a fluir con él. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, más capaces de gestionar la adversidad y, en última instancia, más libres para florecer en nuestro propio tiempo. Déjame hablarte de 3 pilares de la paciencia en el crecimiento personal. Pilar 1. Aceptar la realidad del proceso. Comprender que el progreso no es lineal. Habrá mesetas, retrocesos y momentos de estancamiento. La paciencia nos permite aceptar esta realidad sin desesperarnos, manteniendo una perspectiva a largo plazo. Pilar 2. Practicar la autocompasión. Ser amables con nosotros mismos cuando cometemos errores o cuando el progreso es lento. La autocrítica severa solo alimenta la impaciencia y el desánimo. La paciencia, en cambio, nos anima a tratarnos con la misma amabilidad que le ofreceríamos a un amigo. Pilar 3. Celebrar los pequeños logros. El crecimiento personal es un maratón, no una carrera de velocidad. La paciencia nos ayuda a reconocer y celebrar cada pequeño avance, reforzando nuestra motivación y recordándonos que estamos en el camino correcto. En definitiva, la paciencia es el motor que impulsa nuestro crecimiento, el ancla que nos mantiene estables en la tormenta y la luz que nos guía en los momentos de incertidumbre. Es una elección consciente de confiar en que, con el tiempo y el esfuerzo continuo, nos convertiremos en la mejor versión de nosotros mismos. La paciencia no es la ausencia de acción, sino la acción correcta en el momento preciso. Es un acto de voluntad consciente, una elección diaria de no sucumbir a la prisa que nos impone el mundo moderno. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde un clic nos da acceso a casi cualquier cosa que deseamos. Esta cultura de lo inmediato ha erosionado nuestra capacidad de esperar y, con ello, nuestra habilidad para comprometernos con procesos largos y complejos, como el crecimiento personal. El verdadero progreso no se mide en la velocidad con la que alcanzamos una meta, sino en la profundidad de la transformación que experimentamos en el camino. La paciencia nos obliga a confrontar nuestra relación con el tiempo. Nos enseña que algunas lecciones solo pueden ser aprendidas con el paso de los días, que algunas heridas solo pueden sanar con la distancia y que algunas habilidades solo pueden ser perfeccionadas a través de la repetición constante y el fracaso. Piensa en cualquier persona que admires por su maestría, ya sea un músico, un atleta o un científico. Ninguno de ellos alcanzó la cima de la noche a la mañana. Sus logros son el resultado de horas, días y años de práctica deliberada y paciente. La paciencia es el ingrediente secreto de la excelencia, porque nos permite tolerar la frustración de no ser buenos al principio y nos mantiene en el camino cuando el progreso parece imperceptible. Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical es un ejercicio de paciencia pura. Las primeras notas son desafinadas y los dedos torpes. Es fácil rendirse y decir que no tienes talento. Sin embargo, la persona paciente entiende que la habilidad es un músculo que se construye con la práctica. Cada error es una oportunidad para ajustar, cada repetición es un paso hacia la fluidez. La paciencia también es crucial en nuestras interacciones con los demás. Nos permite escuchar de verdad, en lugar de solo esperar nuestro turno para hablar. Nos da el espacio para comprender las perspectivas de los demás, incluso cuando son diferentes a las nuestras.
Una relación, ya sea de amistad, familiar o romántica, se construye con paciencia. Requiere tolerar las imperfecciones del otro, perdonar los errores y estar presente en los momentos difíciles, sin la expectativa de que todo sea perfecto. La paciencia es el pegamento que mantiene unidas las conexiones humanas a través del tiempo. En última instancia, la paciencia es un acto de autocuidado. Es darnos permiso para ser humanos, para cometer errores y para evolucionar a nuestro propio ritmo. Al abrazar la paciencia, dejamos de luchar contra el proceso natural de la vida y comenzamos a confiar en él. Nos volvemos más resilientes, más compasivos y, en última instancia, más satisfechos con el viaje de nuestra propia vida. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la paciencia no es un concepto superficial. Es una rendición. Una permanencia en medio del no saber. Una fe que no necesita pruebas. Y si alguna vez una voz espiritual ha comprendido esto con profundidad, es la del apóstol Santiago en las Sagradas Escrituras, conocido como la Biblia. Por eso, te invito ahora a no leer con la mente, sino con el corazón abierto este fragmento sagrado, que se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 del verso 7 al 20. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahora, vamos a analizar algunos de los versos ya leídos. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago capítulo 5 verso 7. Aquí no se habla solo de esperar. Se habla de esperar con humildad, con el corazón firme, sin que el alma se quiebre por el tiempo. Y continúa diciendo el apóstol en el verso 8. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Esto no es una espera pasiva. Es una espera activa, llena de fe, en la que sostenerse en pie ya es un acto sagrado. Y el pasaje no termina solo en la paciencia. Habla también de la compasión, de la oración, de la confesión, del poder sanador de acompañarnos unos a otros. Verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y concluye con un llamado a traer de vuelta a quien se ha extraviado. Porque incluso en el extravío,
incluso en el error, la paciencia de Dios sigue esperándonos. Haz una pausa. Toma aire. Ve a tu Biblia, o búscalo en línea. Lee Santiago capítulo 5 del verso 7 al 20 nuevamente con reverencia, con atención plena, como si cada palabra viniera directamente a tocar esa parte de ti que está cansada de correr. Tal vez no entiendas todo. Tal vez no sientas algo inmediato. Pero quédate. Lee lento. Vuelve a leer. Porque en esas palabras hay una voz que te llama a descansar en la fe. A no rendirte en el silencio. A recordar que no estás solo ni sola. En la espera y en la dificultad, es fácil que surjan conflictos o juicios entre nosotros. Pero Santiago advierte, no te vuelvas contra los demás en tu impaciencia. La queja puede ser más peligrosa que la espera. Dios, el juez, está cerca. No para castigar, sino para recordarte que la forma en que tratas a los demás importa tanto como la forma en que esperas. Versículos 10 a 11. Tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago cita a los profetas y a Job como ejemplos vivos de resistencia y confianza. Job sufrió intensamente, pero nunca rompió su vínculo con Dios. Esto nos enseña que la paciencia no es cómoda, pero es sagrada, porque revela el carácter de Dios, misericordioso, compasivo y presente, incluso en el dolor. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, para que no caigáis en condenación. Aquí Santiago nos invita a la integridad, que nuestras palabras sean simples, verdaderas, sin adornos ni manipulaciones. Que tú sí, sea, sí. Y que tú no, sea no. Porque la paciencia también se vive en el hablar con honestidad, sin prometer cosas por desesperación o presión. Versículos 13 al 16, hace énfasis en la oración, confesión y sanidad. Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. La oración de fe salvará al enfermo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago revela la clave espiritual del consuelo y la sanación. La oración compartida. La humildad para pedir ayuda. El valor para confesar errores y abrir el corazón. El poder de la comunidad para sanar el alma. No estás llamado a sufrir en silencio. Estás llamado a pedir, compartir, orar, sanar. Versículos 17 al 18, nos muestra a Elías como ejemplo de oración poderosa. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, y llovió. Santiago nos recuerda que incluso un profeta como Elías era tan humano como tú y yo. Pero su fe, su oración intensa y persistente, movieron el cielo. Eso significa que tú también puedes tocar el corazón de Dios desde tu humanidad, si oras con verdad. Versículos 19 al 20, pudiera definirlo como, el llamado final. Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que convierta al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. El capítulo cierra con una gran revelación. La paciencia, la fe, la oración, no son solo para uno mismo. Estás llamado a volver por los que se han perdido, a extender amor y compasión a quienes se han alejado, caído o confundido. Esa es la forma más alta de paciencia. Amar al otro en su proceso, sin condena, sin prisa, sin abandonar. En resumen, Santiago 5 del 7 al 20 es una invitación a vivir la paciencia como fe encarnada. Sostenerte en medio del dolor, sin endurecerte. No juzgar. No quejarte. Orar con humildad.
Buscar la unidad y la sanación mutua. Perseverar en la fe, incluso cuando todo parezca estar en pausa. Y, sobre todo, amar a los demás como Dios te ama a ti, con infinita compasión. La paciencia no es simplemente esperar. No es aguantar con los dientes apretados. No es una resignación pasiva ante lo que no puedes controlar. La paciencia, en su forma más profunda, es confianza viva. Es el arte de permanecer presente, aun cuando no hay señales. Aun cuando el tiempo se estira, aun cuando no entiendes lo que está ocurriendo. Es una forma de fe encarnada. Fe en que el proceso tiene un sentido. Aunque aún no lo veas. Fe en que Dios sigue obrando, aunque todo parezca estancado. Fe en que tú mismo estás siendo transformado, en la oscuridad, en el silencio, en la espera. Ser paciente es permitir que el momento tenga su propio ritmo, y confiar en que ese ritmo, aunque distinto al tuyo, es perfecto. Es una rendición, sí. Pero no una rendición derrotada. Es una rendición activa, poderosa, firme. ¿Qué dice? Aunque no lo vea, confío. Aunque no lo entienda, permanezco. Aunque me duela, no huyo. Y lo más hermoso de la paciencia es esto. No cambia las circunstancias de inmediato. Te cambia a ti. Te vuelve más humilde, más presente, más libre. Porque ya no vives a merced del resultado, sino desde la verdad de que todo tiene su tiempo. Como el labrador que confía en la lluvia, como Job que sostuvo su alma en el dolor, como Cristo que esperó en silencio la voluntad del Padre. Tú también puedes quedarte. Y florecer, sin apurar la flor. Y ahora, respira. No hay nada que forzar. No hay nada que acelerar. Estás justo donde tienes que estar. La paciencia no es una espera vacía. Es una presencia viva. Es quedarte contigo. Incluso cuando el mundo parece no responder. Es confiar cuando no entiendes. Es amar sin condiciones. Es soltar el control y permitir que la vida madure a su tiempo. Como el labrador que espera la lluvia. Como el alma que descansa en Dios. Tú también puedes soltar las prisas. Porque hay belleza en lo lento. Hay propósito en lo invisible. Y hay un tiempo perfecto, que no depende de ti, pero sí te incluye. Así que no te rindas. Quédate. Respira. Confía. Porque lo que estás esperando también te está buscando a ti. Gracias por quedarte hasta el final. Que tu alma aprenda a florecer sin prisa. Recuerda. La paciencia no es una herramienta para conseguir algo. No es un sacrificio para que la vida te recompense. No es un premio de los fuertes, ni una técnica de los sabios. La paciencia es un arte sagrado. Un acto de amor hacia el presente. Es lo que ocurre cuando decides no escapar. Aunque no haya respuestas. Es lo que queda. Cuando el deseo de controlar se cae. Es cuando dejas de pedirle a la realidad que sea distinta y aprendes a quedarte con lo que hay, sin apurarlo, sin negarlo, sin manipularlo. No confundas la paciencia con pasividad. La verdadera paciencia es activa, valiente, profunda. No es cruzarse de brazos, es abrir el corazón. No es quedarse quieto por resignación, sino por comprensión. Es decirle a la vida: confío en tu ritmo, aunque no entienda tus pasos. Me quedo, incluso cuando duele. Porque sé que este momento también es parte del milagro. Y mientras esperas, algo sutil ocurre. No afuera. Dentro. Se ensancha el alma. Se fortalece la fe. Se purifica la mirada. Porque mientras esperas sin resistir, te transformas. Lo que tanto anhelas, tal vez aún no llega. Pero tú ya no eres el mismo. Y eso es crecer sin ruido.
A veces, la vida te pone en pausa no para castigarte, sino para darte un regalo invisible. El poder de confiar sin garantía. De amar sin condiciones. De permanecer sin prisa. Porque cuando aprendes a quedarte, descubres que Dios también se queda. Y entonces, la paciencia ya no es algo que haces. Es algo que te habita. Es un lugar. Es un templo. Es una forma de ser. Si hoy estás esperando algo. Si sientes que tu alma se agota. Si hay promesas que aún no se cumplen. Escucha esto con el corazón abierto. Tú no estás estancado. Estás siendo preparado. Estás siendo afinado. Estás siendo moldeado en silencio. Para algo que aún no puedes imaginar. Y cada día que parece vacío. También cuenta. También estás sembrando. Así que no desesperes. Lo que es para ti. No se pierde por el tiempo. No se borra por la demora. La paciencia es tu altar, tu raíz, tu maestra. Quédate. Confía. Vuelve a respirar. Porque lo que estás esperando también te está buscando a ti. Suscríbete para más contenido que alimenta el alma. Comparte este video con alguien que necesita aprender a confiar en el proceso. Nos vemos en el próximo video. Te dejo estas frases al final.